Saben, esta época de Navidad y esta época, este fin de año, vamos a hablar acerca de disfrutar la Navidad en casa, de disfrutar a Jesús. Y creo que una de las cosas, si me baja un poquito el micrófono, está muy alto, una de las cosas que nosotros necesitamos tener claro es que en serio Dios nos ama. Esta es una época donde no hay problemas, nadie tiene problemas en Navidad, ¿usted ha visto? Todo el mundo está bien en Navidad. En Navidad no hay que aconsejar a nadie. En Navidad nadie tiene ninguna dificultad. No, es que en Navidad todo es lindo. Todo es bonito. O sea, hasta usted se ve guapo. Uno se ve guapo en Navidad. O sea, usted no ha notado. Todo el mundo está ahí en Navidad. Usted dice, wow, pero me veo mucho más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Serán los tamales? Y usted dice, qué raro, ¿qué será? Es un ambiente que hay, en serio. Yo tengo muchos años de ser desde pastor de jóvenes y ahora pastor principal, y en diciembre no hay consejería, no hay nada, las personas están en otra cosa. Cuando llega enero las cosas cambian, pero el problema es esto, nuestros temores, nuestros problemas no se acaban en diciembre, se disimulan. Detrás de villancicos, detrás de fiestas, de carnes asadas, muchas cosas en nuestra vida que no están bien, logramos meter detrás de cajones, como cuando usted barría por primera vez su casa y entonces usted ha visto las faulas, entonces usted agarra el sillón, levanta, mete basura, tapa, ¿verdad? Muchas veces tratamos de hacer eso en la vida. Y Dios ponía en mi corazón que le hablara acerca de esto hoy. Y hoy la enseñanza se llama Bajo su sombra. Diga conmigo, bajo su sombra. Porque si usted quiere que le vaya bien, y yo creo que el verdadero significado de Navidad es que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso es lo que vino a hacer Jesús, a que tengamos vida y tengamos una buena vida. Es para que nosotros tengamos salvación. El mejor regalo que pudimos tener fue Jesucristo, y ese Salvador vino a transformar todo nuestro ser. Pero muchas veces nosotros vivimos llenos de temores, de dificultades, llenos de un montón de conflictos en nuestra vida, y no hemos podido experimentar el amor y la misericordia de Dios porque no nos sentimos dignos de Dios. Y yo quiero decirle que la solución para cualquier área de su vida es estar a la sombra de Dios. Y le voy a explicar qué es estar a la sombra de Dios. Hay un salmo que es uno de los salmos más conocidos y que nosotros lo repetimos y lo decimos, es el Salmo 91. Vamos a decir por lo menos el primer versículo. Vamos a leerlo en esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Ahí va a salir en la pantalla, yo lo voy a leer primero y después lo vamos a decir todos juntos. Dice, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Eso es lo que dice este salmo. Usted y yo lo vamos a decir al contar tres. 1, 2, 3. El que habita a la sombra se acoge del Todopoderoso. En la versión normal, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero me gusta esta versión porque dice, se acoge a la protección del Todopoderoso, el que habita la sombra del Altísimo. Si yo le pregunto a usted quién escribió este salmo, ¿qué me respondería usted? De una vez en nuestra cabeza está en automático cuando decimos salmos, canciones, David, ¿verdad? De una vez uno dice, David fue el que escribió los salmos, David. Pero este salmo no lo escribió David, este salmo lo escribió Moisés. Y esta canción, porque los salmos son canciones, esta canción la compuso Moisés. Y yo creo que para poder entender lo que este salmo dice, necesitamos entender dos cosas. Uno, ¿cómo fue la vida de Moisés? Y dos, ¿cuál era la condición en la que Moisés estaba en ese momento? ¿Y qué significó esta canción? ¿Qué significó este salmo para él? Porque saben, muchas veces a nosotros nos pasa que empezamos a repetir cosas y no sabemos ni lo que significa. Y la mayoría de los cristianos, y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, sabemos ese salmo, lo hemos escuchado, lo hemos cantado. Y decimos el que habita el abrigo del Altísimo, pero ni sabemos lo que significa. Y nos pasa como ese correo que se pierde las cosas, como esa cadena. Yo no sé, hace poco vi en redes sociales un videillo de una gente que los ponían en fila y los ponían a hacer algo y tenían que irlo pasando hasta el inicio y lo ponían a hacer. ¿Cuánto lo vieron? Que era como una moto, manejar una moto. Levante la mano si usted lo vio. Qué fiebres que son ustedes. Pero era así, era un montón de gente, llegaba alguien y volvía el primero y le decía, usted tiene que hacer esto a la persona que está al frente. Nadie más lo estaba viendo, lo ponía y hacía, maneje una moto, haga así. Eso era todo.
Tenía que agarrar, tocarle el hombro a la otra persona, se volvía y hacer lo mismo. No llevaban ni 3 ni 4 personas cuando ya estaba cambiado. ¿Sabe cómo llegó? La gente bailaba y hacía así, bailaba y cantaba. Y yo, ¿pero qué es esto? Eso nos pasa con la palabra. Estamos diciendo cosas, estamos repitiendo cosas y no entendemos lo que eso significa. No entendemos por qué el autor lo dijo, cuál era el momento que estaba diciendo. Y yo sé que usted hoy va a conocer esto y usted se va a dar cuenta de la importancia de estar bajo la sombra de Dios y su vida va a ser transformada hoy en el nombre de Jesús. No me escuchó, su vida va a ser transformada por medio de eso. No es casualidad que usted esté hoy aquí. No es una casualidad que usted dijo, ay, voy a ir a la iglesia. Ay, voy a ir. No, usted está aquí porque Dios tiene una palabra específica para su vida hoy. Y esto es lo que usted necesitaba entender. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes. Yo no sé por qué ha pasado, qué ha vivido, si le ha ido bien o si le ha ido mal. Lo que yo le quiero decir es que no importa cuál haya sido su vida, qué tan buena o qué tan mala, no hay un mejor lugar que estar a la sombra de Dios. No hay mejor lugar. Y el mejor lugar donde usted tiene que estar es a la sombra de Dios. Y cuando Moisés escribió esto, Moisés fue un tipo que no le fue nada bien en la vida. Con solamente decirle que su mamá lo puso en un barquito y lo echó en un río. Y usted se queja porque su mamá lo dejó solo para ir a la pulpería cuando estaba pequeñito. Ahí lo echaron en un... O sea, cuesta, hay que ir a un encuentro para perdonar a la mamá. Voy a ponerlo, ahí lo estaban vigilando. ¿Qué van a estar vigilando? Usted es un chiquillo ahí, se cae en el agua, ¿qué va a pasar? Y usted no ha visto la película esa del príncipe de Egipto, no sé qué, que salen hipopótamos y cosas del agua ahí. ¡Qué miedo! A este niño lo pasó ahí. No solamente esto, fue criado con otra familia. Vivió un momento muy difícil cuando se dio cuenta que él pertenecía al pueblo de Dios. Y entonces trató de arreglar las cosas y ¿sabe qué? Le fue mal. Le fue tan mal que lo echaron de Egipto. Y entonces, como le fue tan mal, se tuvo que escapar y fue y vivió en el desierto un montón de años. Y se dedicó a pastorear ovejas y no eran ni de él, eran las ovejas del suegro. Y era difícil. Y ahí estaba, en su vida no le había ido nada bien. Es más, su vida era muy complicada. Él no pensaba jamás volver a regresar otra vez al plan de Dios, jamás volver a regresar a Egipto. Tanto así que se casó con una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Moisés se casó con una mujer cusita. Se quedaron, no saben qué es una mujer cusita, ¿verdad? Una mujer negra, así trompuda. Esa es la que escogió Moisés. Moisés, a mí me gusta esa. Y él no podía casarse con eso. Después tuvo que pasar por muchos problemas y cosas por sus decisiones. Pero, pastor, ¿qué es lo que quiere decirme? Que usted no venga a decir que usted ha tenido problemas o yo he tenido problemas, porque todos tienen problemas. Porque las cosas no siempre salen a la primera vez ni a la segunda. Porque no todos han vivido en una cama de rosas, de flores. Nos ha pasado cosas difíciles y le seguirán pasando cosas difíciles a usted. Un muchacho hoy me decía, pastor, es que yo estoy tratando de hacer lo correcto, pero las cosas no me salen y tal cosa. Yo pienso que Dios se olvidó de mí. Yo le dije, hijo, el problema es que usted está esperando que pase algo aquí que no va a pasar. Dios te va a recompensar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a recompensar? Claro, cuando usted llegue a la presencia de Dios, cuando usted llegue a estar a la par de Dios, cuando usted esté en el cielo, va a ser su recompensa. Aquí le va a ir bien, sí, pero aquí usted está trabajando, usted está luchando para un día ir a una eternidad con Dios. Me encanta una historia muy vieja que me habían contado de un misionero, unos misioneros que después de 40 años de trabajar en un lugar muy lejano, regresaron a casa ya para morir sus últimos días. Y cuando llegaron, después de tantos años de estar sirviendo a Dios, venían en un barco y en el mismo barco que venía un alcalde de una ciudad. Y cuando ellos llegaron, había fiesta, había un montón de globos, había un montón de cosas recibiendo al alcalde y a ellos nadie los fue a recibir. Y entonces era fiesta y hoy, y tambores y cosas, llegó el alcalde, wow, y ellos salieron por la puerta de atrás, iban con su maleta y después de 50 años de servir a Dios, de entregar toda su vida. Y entonces el hombre se enojó. Y le dice, Señor, ¿cómo es posible? Te di 50 años de mi vida, he servido y ahora llego y no hay nadie ni para recibirme, me tengo que ir caminando, ¿qué es esto? Y este otro panzón que llegó aquí, que es un alcalde, le hicieron fiesta.
Y a mí no, qué injusticia. Y entonces dice que el Espíritu Santo lo calla y le dice, no, 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 hijo, tú no has llegado a casa. Cuando llegues a casa va a haber fiesta. Cuando llegues a casa yo tengo las bodas del Cordero esperándote. Vamos a celebrar, vamos a alegrarnos. Voy a recompensar cada una de tus acciones, cada cosa que hayas hecho. Pero mientras no hayas llegado a casa, deja de estar esperando algo que no vas a tener. Deja de estar esperando y deja de estar diciendo pobre yo. No, 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 no. Date cuenta de lo que has vivido. Pero eso es lo que estaba viviendo Moisés. Moisés estaba viviendo esa situación, Dios lo llama, lo lleva otra vez para que saque el pueblo de Egipto, y cuando está ya en Egipto y se ha sacado el pueblo, él hace esta canción o compone este salmo y él dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pastor, sigo sin entender. Escuche. En ese momento no estaban todavía los 10 mandamientos, pero ellos vivían en el desierto. En el desierto habían leyes, que la historia las describe como las leyes del desierto. Si no me cree, googleelo, búsquelo. Habían varias leyes. Yo voy a comentarle 2 leyes de esas. La primera era la ley de la venganza. Todas las personas que vivían en el desierto, había una ley acerca de la venganza. Cuando alguien mataba a otra persona, yo tenía el derecho, si habían matado a alguien cercano a mi familia, a mi hermano, de matarlo a él o matar a alguien cercano a él. Entonces, en la Biblia nos encontramos mucho esa parte de la venganza. Jesús llega a derribar eso después cuando dice: ¿sabe? Ustedes les enseñaron una ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Pero yo vengo a decirles que eso ya no funciona, que ahora va a ser diferente. Pero por mucho tiempo esa ley estuvo establecida así. Entonces en la Biblia te vas a encontrar lugares donde se llamaban lugares o ciudades de refugio, donde la gente iba a refugiarse. Cuando alguien había cometido un error, cuando había hecho algo y no lo había hecho con la intención, con una mala intención, pero estaba condenado a muerte porque se habías matado a alguien o habías hecho algo por accidente, podían matarte a ti o a tu familia. Lo que hacían es que se iban a un lugar que se llamaban lugares o ciudades de refugio, que estaban cerca de la ciudad principal, y ahí tenían que vivir, ahí tenían que estar. Porque si ellos salían de ahí podían morir. La única forma de que ellos pudieran regresar al campamento era que el sumo sacerdote muriera. Cuando el sumo sacerdote moría, empezaba otra genealogía y ellos eran libres. No es por casualidad que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él murió para que usted y yo pudiéramos dejar de estar condenados a muerte, venir a vida eterna y vivir una nueva fe y una nueva esperanza en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa era una ley que había. Pero la más importante y la que me quiero referir hoy es la ley acerca de la hospitalidad. Diga conmigo, hospitalidad. Nosotros creemos que hospitalidad es decir: hola, ¿cómo está? Qué bueno. Darle un vaso de agua a alguien. Y esa no era la ley que había. Nadie podía vivir en un desierto. En este tiempo, cuando Moisés estaba ahí, nadie podía vivir en un desierto solo. Necesitaba la ayuda de alguien más. En un desierto no es como ahora que se fue la luz. Entonces no. En un desierto, si usted se le acabó la comida, ¿qué hace? Si usted se le acabó el agua, ¿qué hace? Entonces todos los que vivían en el desierto tenían leyes que ellos mismos cuidaban y cumplían. Y una era la ley de la hospitalidad, que lo que decía era que cualquier persona que llegara a tu casa y moviera ahí o tocara la tela donde estaba hecho la tienda o donde estaba el mecate ahí y llamara por tu nombre, tú estabas obligado a cuidar de él durante 3 días. Tú estabas obligado a darle lo que tuviera por necesidad. Si él tenía hambre, si él estaba enfermo, no tenías que juzgarlo, no tenías que hacer, tenías que dejarlo entrar, tenías que cuidarlo. Y cuando esa persona entraba a tu casa, tú eras el responsable de él y tenías que cuidarlo con tu propia vida. Eso dice la ley del desierto. Por eso nos encontramos en la Biblia un montón de historias que uno dice: ¿qué es esta historia? Para decir algo, Lot llega y abre su casa para que entren unos ángeles, ¿se acuerdan? Y estaba en Sodoma y Gomorra y la gente quería llegar y llevarse a los ángeles, y entonces Lot no permitió que nadie entrara, y como querían venir y tomar los ángeles, él dijo: ve, hagamos un trato, yo les voy a dar a mis hijas y a ellos no los tocan. Y uno dice: ¿qué es este loco? ¿Cómo le va a dar a sus hijas? Es que había una ley. Cuando él le abría la puerta a alguien para que llegara a su casa, él se hacía responsable delante de Dios de esa persona. Él abría su casa y él, por la ley de la hospitalidad, tenía que cuidarlo, tenía que protegerlo.
Escúcheme, después de 3 días tenía que darle lo suficiente para que esa persona se fuera 3 días más y siguiera su camino. Era una ley que todos conocían, diga conmigo, todos conocían. Todos los hijos de Dios conocían esta ley. Moisés conocía esta ley, Moisés practicaba esta ley. Entonces Moisés, después de una vida tan dura, después de haber pasado tantos problemas, se pone al frente de todo el pueblo y le dice, escribí una canción y quiero decirles. Y lo que dice es esto: el que habita el abrigo del Altísimo, el que mora o el que vive bajo la sombra de Dios, Dios se compromete a cuidarlo. Escúcheme, en un desierto, ¿qué sombra podía haber? ¿Qué sombra había en un desierto? No se puede creativo, no diga que habían árboles, que había unos kioscos, que había hecho Nixon, no había nada. Ahí solo había tiendas. Entonces Moisés lo que dice es esto. Moisés dice, he tenido una vida difícil, me ha ido mal, he tenido un montón de problemas, pero un día llegué a la tienda de Dios, toqué su manto, jalé los cables y grité, Señor, Señor. Y Él me abrió y me dejó entrar. Él se hizo responsable de mi vida. Él se hizo responsable de mí. Él me cuidó. Él me defendió. Él no me preguntó si lo que yo estaba recogiendo era fruto de mis malas decisiones. Él no me juzgó. Él me abrió la casa, me abrió su tienda para que yo pudiera seguir adelante. Ellos lo entendían porque la mayoría de ellos habían escuchado la voz de alguien, llamarlo por el nombre y decir John, John. Y ellos habían tenido que atender a alguien y cuidarlo en su propia casa y defenderlo con su vida. Y después Moisés le dice, señores, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos abrió su tienda para que pudiéramos entrar. No hay mejor lugar que vivir en la casa de Dios, en la sombra de Dios, en la tienda de Dios. Porque cuando tú entras a la tienda de Dios, cuando tú lo llamas por tu nombre, Él te deja entrar. Y cuando tú entras, Él no está ahí para acusarte, Él no está ahí para señalarte, Él no está ahí para decirte, qué bárbaro, por eso es que estás aquí, por las malas decisiones. No, Él simplemente te abre y te dice, hijo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas alimento? ¿Estás herido? ¿Necesitas cuidado? Tranquilo, yo te voy a alimentar, yo te voy a cuidar. Y eso es lo que le dice Moisés a la gente. Él dice, yo tuve una vida muy dura, pero entendí algo, no hay mejor lugar que estar a la sombra de Dios. Y es lo que yo vengo a decirte esta tarde. Puedes buscar lo que sea, puedes ir donde sea, pero no hay un lugar mejor para ti que estar a la sombra de Dios. Y lo mejor es que el Padre tiene una entrada para ti. Tú puedes entrar. Escuche lo que dice, lo que sigue diciendo el Salmo. Me encanta. Él dice, versículo 3, cuando entras y estás bajo la sombra de Dios, dice, Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Dice, su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Deja de tener miedo, simplemente acércate a la tienda de Dios. Toca ahí el manto, toca ahí la tela de esa tienda y dile, Jesús, Jesús te necesito. La verdad es que me ha ido mal, he tomado malas decisiones, he sido una persona que no he pensado bien las cosas antes que hacerlo, pero vengo a ti porque sé que tú me puedes ayudar y que no hay mejor lugar que estar debajo de tu tienda. Ábreme y te voy a dejar entrar. Y te va a proteger y te va a cuidar. Él va a ser tu escudo, Él va a ser tu fortaleza. Dice, 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Diga conmigo, a mí, dígalo fuerte, a mí no me sucederá nada. Cuando usted habita en la tienda de Dios, cuando usted está bajo la sombra de Dios, no importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa lo que otros comenten, usted está bajo la protección de Dios. Y si alguien lo quiere tocar a usted, tiene que tocar al Padre, porque Él va a dar su vida por usted. Y ya lo demostró, ya lo dio. Le sigo leyendo. Dice, solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido,
Escuche, me encanta el 9. Porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Porque tú confiaste en Dios. La gente que confía en Dios, que se acerca a Él, que le pide ayuda, que le dice: Jesús, necesito que me ayudes. Él le abre la entrada, y cuando Él es tu protección, Él es tu casa, tu vida es diferente. ¿Sabe? Pero la mayoría de nosotros nos metieron la idea de un Dios que nos está juzgando, que nos está señalando. Dios no es así. Así son los religiosos, pero así no es Dios. Dios no está para juzgarte. Él está para amarte, y cuando te ama va a ir corrigiendo muchas cosas en tu vida. Pero Él no va a primero juzgarte y decirte: por eso estás mal. No, Él te va a abrir la puerta de tu tienda y te va a decir: hijo, pasa. Te voy a cuidar, te voy a amar. Y vas a aprender. ¿Sabe? No importa la situación que hayas vivido, no hay un solo pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Eso es Navidad. Navidad es recordar lo que hizo Jesús y por qué lo hizo. Y Él envió a su Hijo por una razón: para que tú vivas a la sombra del Altísimo. Esa es la única razón. Esa es la única razón. Él lo hizo para eso. Sigo leyéndole. Dice: nada malo te sucederá. No ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan en donde quiera que vayan. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime. Este pasaje se lo voy a decir, y Dios me dio una predicación de esto y lo vamos a compartir en estos días. Bueno, en enero, que vamos a empezar otra serie. Dice: pisotearás leones, serpientes venenosas, y triunfarás sobre los cachorros de león y sobre los monstruos. Y Dios me habló de esto, y voy a titular la predicación: leones, serpientes y monstruos. Porque es impresionante lo que Moisés dice aquí: el que habita al abrigo de Dios, Dios lo cuidará. De los leones, de las serpientes y de los monstruos. ¿Cómo, pastor? Escuche. Si usted tiene un león de frente, ¿usted qué espera? ¿Que el león qué? Lo ataque. Dios va a defenderte de esos problemas que son eminentes, que están ahí y que tienes que enfrentar todos los días. Él te va a defender de eso. Pero también de la serpiente. La serpiente no ataca de frente. Me mordió, ¿por qué? Porque apareció. Dios te va a defender también de esos problemas que llegan sin tú planearlo. Eso que pasó y tú no lo tenías, Él también te va a defender de eso y va a quitar el temor de ahí. Pero lo más impresionante, dice, Él también te va a defender, Él también te va a cuidar del dragón. El dragón es un animal mitológico, no existe. ¿Sabe dónde existe? Aquí. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo te voy a defender de los problemas que son eminentes, de los que tú no los tienes planeados pero llegan, pero también te voy a defender de esas cosas que construyes en tu mente, de esas ideas que están en tu mente, y yo los voy a derribar para que vivas una vida como yo quiero que la vivas. Solamente métete debajo de mi sombra. Métete debajo de la sombra de Dios. Sigo leyendo. Yo lo salvaré porque confío en mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfruten de una larga vida y les mostraré salvación. Escuche, Dios dice eso. Dios te dice esto esta tarde. Cuando me llames, yo te voy a responder. Cuando te atrevas a ir a mi tienda, mover los cimientos de la tienda, mover ahí y decirle: Jesús, necesito ayuda, Él te va a abrir para que entres y te va a cuidar. Pastor, ¿y cómo es eso? Recuerda esta historia, está en Lucas. ¿Recuerda la historia de la mujer que tenía flujo de sangre? Y termino con esto. Dice en Lucas 8:43, había una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había gastado todo el dinero, todo lo que tenía, y no había pasado nada. Ella andaba ahí. Jesús estaba en medio de una multitud. Había muchísima gente tocándolo y todo, pero ella se acercó y lo tocó. Y Jesús vuelve a ver y dice: alguien me tocó. ¿Recuerdan la historia?
Y recuerda que los discípulos le volvieron a ver y decir, Señor, ¿cómo que alguien te tocó? Si estás en medio de un montón de gente, aquí todo el mundo te toca. Y dice, no, es que alguien me tocó diferente. Alguien me tocó moviendo con fe, pidiéndome ayuda, como esa hospitalidad que yo prometí que le iba a dar a mis hijos. Alguien me tocó pidiendo que yo fuera su sombra, que yo fuera su refugio. Alguien llegó con fe y me tocó creyendo y pidiendo ayuda. ¿Y sabe qué hizo Jesús? La sanó. El problema por lo que muchas cosas no han pasado en tu vida, por las que no han cambiado en tu vida, es porque no te has acercado a Dios con la fe suficiente, creyendo que si le pides a Jesús ayuda, Él va a dejarte entrar para que vivas bajo su sombra. Él va a dejarte entrar. Te digo algo con mucho respeto. Ese es el Evangelio. El Evangelio es salvación, perdón, gracia y una nueva vida. El resto de cosas es religión y es lo que hemos puesto. Si creemos en las manifestaciones de Dios, si no creemos, si creemos en la profecía o no creemos, si creemos que hay que lavar de esta forma, si creemos que hay que vestir así o vestir de tal forma, todas esas cosas lo que han llegado es a venir a echar a perder lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Son cosas que nosotros inventamos. Si las mujeres tienen que tener el pelo largo, el pelo corto, si se tienen que hacer, de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de una cosa, que no importa la vida que hayas tenido, no importa los errores que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho mal. La Biblia dice que si te acercas a Dios, si mueves el cimiento de su tienda y clamas su nombre y le dices, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Él te hará pasar a su tienda, cuidará tus heridas, te sanará y te dará todo lo que necesitas para seguir caminando. Ese es el Evangelio, señores. De eso se trata. Por eso hacemos todo lo que hacemos aquí. Por eso tenemos grupos, por eso nos reunimos cada semana, para agradecerle a Dios, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, a pesar de todo lo que hemos hecho, un día llamamos a su nombre y Él nos hospedó en su tienda. Y cuando usted logra entrar, usted entiende lo que entendió Moisés ese día. Y usted puede, ahí en su casa, en su carro, donde esté, levantar sus manos y decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, tú eres mi Dios, en quien confiaré. Usted puede entender que se puede caer el mundo, pero mientras usted esté en la tienda del Padre y bajo la sombra de Dios, caerán 10,000 a un lado, 7,000 al otro, pero a ti no llegarán, dice Dios. Y no se trata de lo bueno que tú eres, se trata de lo bueno que es Dios contigo. Y que hoy hay una nueva oportunidad. Que hoy hay una nueva oportunidad para ti, para que te acerques y le digas, Señor, no he estado viviendo a tu sombra, pero quiero entrar. Me salí, he tomado malas decisiones, pero yo creo que hay una nueva oportunidad para mí. Y yo quiero hacer un llamado a todas esas personas que dicen, yo necesito una nueva oportunidad. Yo necesito vivir a la sombra de Dios. Para que usted se ponga sobre sus pies, venga aquí al frente, doble sus rodillas como usted quiera, pero actúe hoy en fe y en una manera agresiva. Y diga, Señor, yo necesito estar bajo tu sombra. Yo necesito estar bajo tu sombra, Dios. Yo necesito hacer lo que hizo esa mujer. Vamos con fe, láncese. Creyendo que Dios va a escuchar hoy su oración, creyendo que no hay pecado que Él no pueda perdonar, creyendo que no hay nada que Él no pueda cambiar en tu vida. Y no importa lo que diga, no importa lo que pase, acércate a Él hoy y dile, Señor, yo voy a vivir bajo tu sombra. Yo voy a vivir bajo tu sombra. Dios no vino a la tierra para
acusar al mundo. Él vino a la tierra, Él envió a su Hijo para que tú tuvieras vida y para que tuvieras una nueva oportunidad. Usted tiene que salir de aquí convencido, hasta lo más profundo de su corazón, que no hay un mejor lugar que estar bajo la sombra de Dios.